Agradezco, recibamos con un fuerte aplauso a la Magíster Amanda Barraza de Wong. Buenas tardes a todos. Los organizadores de este congreso me han solicitado hacer la presentación de fiscalización y determinación tributaria. Hemos aceptado este reto debido a la importancia del tema y en atención al valor intrínseco de estos ejercicios técnicos que en mi caso se basan en las normas y en el ejercicio de la profesión. Es para mí una satisfacción y un honor especial exponer mis reflexiones en torno a este tema, que es de análisis diario con los colegas tributaristas, con quienes compartimos experiencias, satisfacciones y decepciones, con la particularidad de que habiendo tenido la oportunidad de ejercer como asesora legal de la que conocimos como Dirección General de Ingresos, es posible que en algunos momentos me encuentre en los zapatos del contribuyente y a ratos del lado de los fiscalizadores. La legislación dispone qué tan amplias son las facultades de la autoridad tributaria para llevar a cabo la fiscalización y determinación. Nos referimos a las facultades que tiene la Administración Tributaria para lograr comprobar y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pero ¿es realmente la fiscalización y determinación tributaria una facultad o una función? Si lo consideramos una facultad, sería casi equivalente a considerarlo como un ejercicio opcional. El diccionario de la Real Academia Española, entre otros, nos indica que la facultad es el poder y el derecho a realizar algo. El reto de las administraciones tributarias es lograr más y mejor recaudación. Considerar la fiscalización como una opción no le permitirá alcanzar su meta. El funcionario fiscalizador tiene un punto de vista muy distinto cuando el ejercicio de estas tareas de fiscalización son su responsabilidad. Llama la atención lo que disponía el Decreto de Gabinete 71 de 1968, cuando se reorganizó la Dirección General de Ingresos y su función fiscalizadora, entre otras, y señalaba lo siguiente en su artículo 66. El empleado o funcionario de la Dirección General de Ingresos, en caso de operarse la prescripción de créditos a favor del fisco, cuyo cobro esté directamente a su cargo, será destituido de su cargo, de acuerdo a los trámites previstos en la ley de la carrera administrativa, y resarcirá al erario público por el perjuicio que sufra cuando se compruebe que ello ha sido causa de su negligencia u omisión. Sin embargo, la función, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, a sus órganos o personas. Sabemos que la autoridad tributaria tiene una gestión dirigida, entre otros, a la recaudación, y esto no puede ser una opción, sino una responsabilidad. Una estrategia que ayuda en esta función es maximizar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, sobre todo en jurisdicciones como Panamá, donde la recaudación voluntaria, determinada por la autoliquidación de impuestos de los contribuyentes, supera la recaudación que por acción propia pueda llevar a cabo la autoridad tributaria. Esto es como resultado de su actividad de fiscalización y cobranza. Desde un punto de vista organizacional, la estructura de una autoridad tributaria comprende funciones que podemos entender desde una subdivisión básica, a saber, funciones operacionales y funciones gerenciales. Entre las funciones operacionales podemos pensar, por ejemplo, en la inscripción del contribuyente, atender consultas, recibir un pago o una declaración o liquidación de impuestos. Pero las funciones de establecer un programa de cobro o fiscalización y desarrollar los procedimientos son netamente funciones gerenciales. El artículo 46 de la Ley 6 del 2005 contempla, entre otras funciones de la Dirección General de Ingresos, la fiscalización y la determinación de las obligaciones tributarias. Así, la Dirección General de Ingresos funcionará como organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas y dentro de este
contará con autonomía administrativa, funcional y financiera. Esta dirección tendrá a su cargo en la vía administrativa el reconocimiento, la recaudación, la cobranza, la investigación y fiscalización de tributos, la aplicación de sanciones, la resolución de recursos y la expedición de los actos administrativos necesarios en caso de infracción a las leyes fiscales, así como cualquier otra actividad relacionada con el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas con respecto a los impuestos, tasas, contribuciones y rentas de carácter interno comprendidas dentro de la Dirección Activa del Tesoro Nacional, no asignadas por ley a otras instituciones del Estado. Por lo tanto, mediante actos administrativos idóneos, puede declarar o determinar la existencia de obligaciones tributarias, su cuantía o monto total, la exigencia de cumplimiento o pago y la existencia de créditos tributarios según corresponda. La Ley 24 del 8 de abril de 2013 de Panamá, que crea la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, señala en el capítulo 2 cuáles son sus funciones y los artículos 4 y 5, entre otros, indica que tiene a su cargo la fiscalización de tributos. Las direcciones de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos se encuentran constituidas formalmente en la ley y una de estas es la Dirección de Gestión de Fiscalización. Es así como, conforme a la ley, esta dirección es la encargada de desempeñar las siguientes responsabilidades: elaborar planes de trabajo, elaborar normas y procedimientos en materia de fiscalización y auditoría tributaria, elaborar los programas específicos para la realización de las actividades de fiscalización y auditoría, realizar la selección técnica de contribuyentes objeto de estos, dirigir, supervisar y controlar el ejercicio de las labores de fiscalización y auditoría en las oficinas regionales, realizar labores operativas de fiscalización y auditoría a contribuyentes seleccionados de acuerdo con los planes y programas trazados para tal efecto, establecer los ajustes y liquidaciones, así como proponer las multas o sanciones que corresponden. En la Ley 24 no se aportó elementos adicionales a los que ya describían las funciones del anteriormente conocido como Departamento de Fiscalización en la Dirección General de Ingresos, y que se encontraban expresados en el artículo 9, numeral 5 del Decreto de Gabinete 109 del 7 de mayo de 1970, por el cual se reorganizaba la Dirección General de Ingresos. Es igualmente oportuno mencionar que adicionalmente, de acuerdo a la Ley 24 del 2013, existe otra dirección con función de fiscalización. Hablamos de la Dirección de Grandes Contribuyentes, que tiene a su cargo la Dirección Planeación, Coordinación, Ejecución y Evaluación de las actividades relacionadas con la gestión de grandes contribuyentes, planificar y evaluar en coordinación con gestión de fiscalización las actividades de recaudación de tributos y sanciones, devolución de impuestos, gestión de estos y de investigación y fiscalización de los tributos que recaen sobre los grandes contribuyentes, realizando las auditorías necesarias para verificar el cumplimiento permanente de estos contribuyentes. Sin embargo, si llevamos a cabo una comparación entre las disposiciones que en materia de fiscalización se establecían en el Decreto de Gabinete 109 y las que se encuentran en la Ley 24, podemos indicar que la Ley 24 de 2013 no contempla ninguna. En el Decreto 109 de 1970 encontramos en sus artículos 18 y 19 que se disponía las siguientes: toda actuación del personal fiscalizador de la Dirección General de Ingresos en ejercicio de sus funciones hace fe pública mientras no se pruebe lo contrario. El personal fiscalizador, en su carácter de auditor, inspector e investigador, tendrá las siguientes facultades: citar contribuyentes, responsables y terceros en general para que contesten bajo juramento en forma verbal o por escrito, dentro de los plazos prudenciales que fijan, todas las preguntas que les formulen sobre rentas, ventas, ingresos, egresos y en general sobre todas las circunstancias vinculadas al hecho imponible previsto en las leyes respectivas. Exigir, dentro de los plazos que estipule la presentación de comprobantes y demás elementos justificativos relacionados con el hecho imponible. Auditar libros, anotaciones, documentos, comprobantes e inventarios que certifiquen y demuestren las negociaciones y operaciones de los responsables. Requerir bajo su responsabilidad el auxilio de la fuerza pública para la debida realización de las tareas fiscalizadoras. Realizar allanamientos, requisas y decomisos provisionales.
realizar arrestos, cateos y portar armas. Y entre paréntesis decía, esta facultad no podrá ser ejercitada por un auditor. Siendo que la propia Ley 24/2013 indica en su artículo 1 en la sección pertinente que la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos subroga en todas sus funciones, potestades y prerrogativas otorgadas por ley a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, entendemos que la mencionada anteriormente se mantienen vigentes para los funcionarios de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos. Una autoridad tributaria no se concibe sin función de fiscalización. Es de la esencia. ¿Qué da lugar a una auditoría para llevar a cabo la fiscalización? Ya vimos que entre las tareas de los fiscalizadores se encuentran la planificación de los programas de la fiscalización y la selección de los contribuyentes, por mencionar algunos. Todos estos esfuerzos se canalizan para que al cabo del proceso de fiscalización y determinación tributaria se produzca uno de dos resultados esperados que la autoridad tributaria determine que el contribuyente ha liquidado su impuesto de conformidad con la legislación tributaria o que debe reparar la omisión, error o inexactitud de su liquidación de impuestos. Este último desenlace de la reparación que conocemos, sustentada en un alcance, es ocasión en muchos casos de alteraciones importantes en las finanzas de un contribuyente. La complejidad de las normas tributarias, diferentes términos de prescripción y cambios constantes en la normativa, sin un texto único de código fiscal, permite que para el contribuyente la determinación tributaria y su cumplimiento de conformidad sea difícil. E igual desafío enfrenta al funcionario al servicio de las tareas de fiscalización. La fiscalización supone un conocimiento efectivo de la legislación y es lógico pensar lo difícil que es alcanzar una administración tributaria eficiente y eficaz en estos términos. El acceso a doctrina tributaria, las normas vigentes y otras que se refieren a casos bajo el imperio de normas que no están vigentes, pero que lo eran aplicables, es vital. Ya el decreto del Gabinete 71 de 1968 disponía en su artículo 29 que la Dirección General de Ingresos debía contar con una sección de adiestramiento y biblioteca. En estos términos, son funciones de la sección de adiestramiento y biblioteca formular programas periódicos de adiestramiento y lograr becas para funcionarios y empleados de la Dirección General de Ingresos, controlando su ejecución, y organizar y mantener una biblioteca especializada en materia tributaria, promoviendo un servicio de lectura. Este decreto fue subrogado hace muchos años. ¿Existió alguna vez la biblioteca en la Dirección General de Ingresos? Puedo dar testimonio de que sí existió, al menos en el periodo comprendido entre 1993 y 1995. No nos consta que exista hoy día. Luego, entonces, se percibe que el incumplimiento tributario, entre otras razones, surge cuando en términos generales la estructura del sistema conduce a la complejidad, cuando el diseño de las normas se presta a confusión. El grado de dificultad en la comprensión de las normas lleva a la comisión de errores involuntarios, tanto de parte del contribuyente como de parte del fiscalizador. Es por esto que el sistema de fiscalización debe ser guiado por programas continuos, periódicos o eventuales, fijados por la administración del ejercicio gerencial de sus funciones. La actuación oportuna de quien gerencia la función fiscalizadora enfoca sus esfuerzos a organizar la información de tal suerte que sirva de base para seleccionar casos que puedan ser trasladados a una auditoría con el fin de que se haga la revisión correspondiente, concluya la metodología para fijar parámetros que fundamentan la selección de casos que deben ser auditados, se identifican y determinan los omisos en la presentación de declaraciones, así como detecta diferencias declaradas de menos por los contribuyentes, efectuando controles cruzados entre las fuentes de los ingresos y lo declarado. En este punto vale la pena mencionar la introducción de la utilización de los equipos fiscales como control fiscalizador de la administración tributaria, que aunque ha sido establecida su utilización como control fiscalizador, está aún por verse su desarrollo en la fiscalización. El control de la gestión en cualquier proceso organizacional es básico. El volumen de datos que una administración tributaria maneja diariamente ha de ser colosal, y esto nos lleva a pensar que ha de ser casi imposible la fiscalización manual, lo que lleva a la conclusión inevitable de que se depende de los sistemas informáticos. A pesar de esto, ¿existen en la práctica fiscalizaciones manuales? Pensamos que sí. Con ayuda de tecnologías de la información,
en un sistema mixto. Puede ser este el caso de las fiscalizaciones de las liquidaciones de impuestos en los formularios 106 y 107, una tarea en detalle que ha dado su fruto hasta donde tenemos conocimiento. Ya en la 23ª Asamblea del CIAT de 1990, donde el tema central fue Sistemas de Información en la Administración Tributaria, se afirmaba que la inexistencia de efectivos y oportunos sistemas de control de la morosidad y de la evasión, acompañados en muchos casos por una excesiva lenidad en la aplicación de los regímenes sancionatorios de las infracciones tributarias, son factores que erosionan inexorablemente la conciencia tributaria, provocando la merma del cumplimiento tributario y, por ende, el aumento de los índices de morosidad y evasión. De acuerdo a la publicación de las conferencias del CIAT que las compiló el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid. En sistemas tributarios como el de Panamá, en el que el contribuyente lleva a cabo su propia autoliquidación de los impuestos, la autoridad tributaria se exime de liquidar a cada contribuyente el valor de su obligación y solo le queda verificar que éste haya sido cumplida y que además lo haya sido en forma correcta y en tiempo oportuno. Podemos dar testimonio de cómo el sistema de RUC hace parte integral de los procesos de determinación, pago y fiscalización de los impuestos. Esto se evidencia, por ejemplo, en cada oportunidad que tenemos al inscribir una sociedad con actividades offshore. No inscribirla como tal en el RUC puede ser la diferencia en que se asuma que tiene o no operaciones locales y por lo tanto sujeta a tributos fiscalizados por la autoridad tributaria. Es por esto que decimos que tiene una importancia tal que adicionalmente en el sistema de RUC actualizado, la fuente primaria de obtención de datos de forma directa, que nos corresponde igualmente como contribuyentes actualizar, previo al inicio y a la realización de la declaración, cualquiera que ésta sea y sin el cual no es posible el pago de impuestos. El solo hecho de tener que actualizar los datos por parte del contribuyente previo a completar y realizar su declaración produce en la conciencia de la persona la sensación de que está siendo fiscalizado. Y realmente es así. El contribuyente siente que el fisco sabe quién eres, qué haces y dónde te encuentra. Es tangible para el contribuyente el riesgo de que producto de la información que reporta esa tan temible auditoría tributaria, que no es más que el instrumento utilizado por la Administración Tributaria para asegurar los ingresos fiscales, se convierta en una realidad. Existe incluso la posibilidad de que alguien sin nada que esconder le tema a una auditoría tributaria. La auditoría no es del agrado del contribuyente, pero siendo una posibilidad que no debe ser descartada, se percibe como el riesgo que aspiras a tener controlado para que no ocurra. Si vemos la auditoría no en un sentido particular, sino colectivo, pudiéramos incluso verla como necesaria para generar la justicia tributaria, porque cuando se cobra equitativamente a todos los contribuyentes, además de cumplir con la ley, se evita la competencia deshonesta. Una forma práctica de ver en aplicación el principio de capacidad contributiva. La autoridad tributaria requiere para el desarrollo de su función fiscalizadora de disponer de la información que le permita determinar el cumplimiento tributario de los contribuyentes. La información es poder y para que este poder sea efectivo ha de ser organizado. Para asegurar en materia de fiscalización la decisión más oportuna se requiere contar con una fuente válida de información material y legal. Es igual a lo que ocurre con las consultas. Se debe conocer las normas aplicables, esto es, que sean pertinentes y se encuentren vigentes. ¿Cómo puede una autoridad tributaria estar segura de la cuantía de la deuda tributaria? Las bases de datos que informan sobre indicios de evasión deben ser confiables. Mencionamos el sistema de inscripción de los contribuyentes como primer fuente de información que permite el ejercicio de la función de fiscalización y ahora también debemos prestar atención al sistema de cuenta corriente, que recibe las transacciones que afectan el estado de cuenta de los contribuyentes a través de los sistemas de impuestos, recaudación, fiscalización, reclamos, cobranza y atención a los contribuyentes. Las actuaciones ante el Departamento de Cuenta Corriente pasan un filtro de fiscalización y determinación tributaria que promueve el propio contribuyente por situaciones que estima le son favorables. El resultado esperado en estos casos es disminuir o eliminar un débito. A través de los sistemas electrónicos de impuestos se originan inicialmente los débitos, producto de las declaraciones y su correspondiente liquidación. Pero asimismo se establecen multas de oficio si se detectan omisiones en la presentación de una declaración, como ocurrió muy recientemente en el caso del formulario 930,
Y también se establecen débitos, su disminución o eliminación como resultado de acciones de fiscalización o auditorías. La Administración Tributaria requiere para el desarrollo de su función fiscalizadora de disponer de la información que le permita determinar el cumplimiento tributario de los contribuyentes. Como hemos mencionado, el contribuyente aporta la información de sus declaraciones y liquidaciones de impuestos. La información de las declaraciones se basa en los registros contables y las transacciones y/o contrataciones que las sustentan. Siendo así, para cumplir con la función de fiscalización y determinación, la autoridad tributaria es lógico pensar que debe tener acceso a la contabilidad de los documentos que la sustentan para verificar la exactitud de determinación correspondientes. Adicionalmente, la autoridad tributaria cuenta con la información de naturaleza similar que mantienen otros contribuyentes con los que interactúa el contribuyente que está siendo auditado. Así las cosas, vemos que existe información con la que la Administración Tributaria cuenta de forma permanente. Hay una información que es preparada, o sea, aquella que los contribuyentes deben tener disponible para ser entregada o revisada ante una solicitud de la autoridad tributaria, e información no preparada, que igualmente nos suministra el contribuyente a solicitud de la autoridad tributaria, pero a que a diferencia del anterior, debe producirse un proceso de extracción o clasificación de la misma. Además de la información que aporta el contribuyente con sus declaraciones y liquidaciones, del sistema de inscripción del contribuyente y la cuenta corriente del contribuyente, otra fuente de información con la que cuenta la Administración Tributaria en sus funciones de fiscalización es la que aporta el resultado de las auditorías tributarias realizadas. Una buena auditoría tributaria bien realizada permite producir los comparables y originan indicios para futuras auditorías tributarias. Un proceso de determinación y fiscalización puede comenzar por los indicios que representan los contribuyentes no registrados, que en muchos casos pueden ser identificados a través de la información en los reportes de pagos a terceros y en los avisos de operación. Es también la situación de la empresa que opera en un régimen especial y que considera que como no genera renta de fuente panameña, según su criterio, no tiene que presentar declaración jurada de renta. Sin embargo, en sus registros contables refleja cuentas por cobrar a una entidad que opera en Panamá. Luego se puede pasar al análisis de los contribuyentes registrados que no presentan la declaración, que la presentan pero subdeclaran, o presentan la declaración pero no pagan. En la tarea del fiscalizador entra en juego lo que se conoce como el escepticismo profesional, que no es más que la intuición del profesional de la contabilidad de la auditoría, que basado en sus conocimientos y experiencia aporta un elemento valioso porque durante la fiscalización incluso tiene que analizar el comportamiento del ser humano y del entorno del propio contribuyente. Adicional a las leyes, decretos y legislación pertinente, la fiscalización descansa en las guías técnicas de los procedimientos administrativos que desarrollan la lógica de selección de los casos y las etapas en el proceso que relaciona al fisco con el contribuyente. En esta relación, el contribuyente cumple con su responsabilidad de liquidar impuestos y otras obligaciones relacionadas de conformidad con la legislación, y el fiscalizador de ejercer su función igualmente al tenor de lo que dispone la normativa correspondiente. El equilibrio y contrapeso de las funciones fiscalizadoras son los derechos de los contribuyentes, consagrados en la Ley 8 del 2010. Entre estos derechos podemos mencionar, por ejemplo, el derecho de ser tratado con el debido respeto y consideración por parte de todos los funcionarios de la Administración Tributaria, derecho a ser considerado y tratado como un contribuyente cumplidor de sus obligaciones mientras que no se aporte prueba concluyente de lo contrario, derecho a que las actuaciones de la Administración Tributaria se lleven a cabo de forma que resulte menos gravosa y distorsionante del giro habitual del contribuyente, sin afectar la facultad prioritaria de la Dirección General de Ingresos para llevar a cabo el audito y la garantía del cobro de impuestos resultantes si proceden. Ser fiscalizado o auditado no significa que el contribuyente ha incumplido. Como hemos visto, el contribuyente tiene derecho a ser considerado un contribuyente cumplidor. En la práctica pueden presentarse situaciones o indicios que se prestan a confusión. Esta situación confusa puede ser tan simple como, por ejemplo, que basado en la información que aporta un contribuyente, comparando diferentes ejercicios fiscales, se refleja que en una tendencia normal, cuando se aumenta la adquisición de mercancía, igualmente aumentan las ventas. Sin embargo, si encontramos que en un periodo fiscal aumentan las adquisiciones de mercancía, pero no así las ventas, puede ser un indicio de incumplimiento fiscal
porque la conclusión rápida es que se han ocultado algunas ventas o se ha subdeclarado. Resulta que este indicio en sí mismo no cuenta con mayor fortaleza, puesto que pueden haber otras respuestas a ese mismo dilema. Es posible que los empleados de las empresas estén hurtando mercancía y que a ojos de los administradores o el propietario haya escapado esta observación o no se haya percibido esa inconsistencia. Puede ser que sí vendieron más mercancía en relación directa con la que fue adquirida, pero a precio inferior para poder enfrentar a la competencia, lo que da como resultado que en términos de dinero no se va a reflejar un incremento en las ventas, a pesar de que sí se vendieron más unidades. Luego entonces, el escepticismo profesional es una buena brújula para conducirnos a indicios, sin embargo, no es aconsejable abalanzarse sobre el contribuyente como si hubieran incumplido cuando hay una explicación científica de dicha supuesta inconsistencia. Así las cosas, la base teórica de una auditoría tributaria descansa en la utilización de los datos proporcionados por el propio contribuyente y otros datos adicionales de su empresa. La información que se obtiene cuando se compara una empresa con otras empresas que han sido auditadas, que pueden dar lugar a indicios que originan dudas respecto de los datos registrados en la declaración. El hecho de que para obtener información que pueda ser útil, ciertos datos deben ser comparados con otros datos internos e externos, porque generalmente no se puede sacar una conclusión válida sustentado solamente en el dato que arroja una cifra. La autoridad tributaria está facultada para solicitar información a terceros al tenor de lo que diversas disposiciones enumeran con relación a las formalidades. ¿Cuál es el término para que un tercero entregue la información solicitada a la autoridad tributaria? La resolución 201-121-05 del 5 de diciembre de 2011 es el marco regulatorio que impone a la autoridad tributaria la forma de proceder al solicitar información de un contribuyente a un tercero y entre otros señala lo siguiente. Toda solicitud de información emitida por parte de la Dirección General de Ingresos contará con un periodo de 50 días hábiles para la entrega de la misma por parte del contribuyente. En el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 177 del 2005 se establece la facultad de la Dirección General de Ingresos para recabar información para la determinación de las obligaciones tributarias, hechos generadores y otros temas relacionados con la tributación y exenciones tributarias al tenor de lo que dispone el artículo 54 de la Ley 6 del 2005, por lo que la Dirección General de Ingresos deberá cumplir al hacer esta solicitud con los siguientes requisitos. Toda información deberá ser requerida mediante nota escrita suscrita por el Director General de Ingresos. La nota debe contener al menos la siguiente información: que la información requerida al tercero es necesaria e inherente para la determinación de las obligaciones tributarias de un determinado contribuyente, que la información solicitada es esencial y pertinente para determinar la existencia del hecho generador de los tributos o de exenciones a sus montos, fuentes de ingresos, remesas, retenciones, costos, reservas, gastos, entre otros, relacionados con la tributación. Que mediante la información solicitada se determinarán los responsables de un tributo en los términos señalados por la ley o de los titulares de derechos de exenciones tributarias. Que se han agotado las diligencias necesarias para requerir y obtener la información o documentación para la determinación de las obligaciones tributarias con los propios contribuyentes o responsables del pago, recaudación o retención de los tributos. Que exista una prueba indiciaria de que la entidad pública o privada y terceros en general a quien se les solicita la información de interés fiscal tengan en su poder la información o documentación solicitada. Que la Dirección General de Ingresos fijará en cada caso un plazo razonable para que el destinatario cumpla con la solicitud correspondiente de acuerdo con la naturaleza de la información solicitada. Los datos dirigen a la fiscalización y la metodología de fiscalización es de diversas naturalezas, pudiendo ser una, la división de los contribuyentes, siguiendo el criterio del tamaño de estos. Y para cada categoría o tamaño hay un criterio de diferenciación de acuerdo al tipo de actividad, donde, por ejemplo, si los auditores con experiencias previas han detectado imprecisiones o abusos en ciertos tipos de contribuyentes, todos los que tengan un perfil similar pueden ser identificados y, en dado caso, auditados. Estas últimas, las llamadas lógicas de control, en las guías de fiscalización que comprenden, entre otros, el análisis del comportamiento tributario por sector económico, contribuyente, regiones del país, por mencionar algunos.
La autoridad tributaria no escapa a la realidad de toda organización que aspira a operar en condiciones de eficiencia y en este sentido se agrega a todo lo mencionado anteriormente la necesidad que tiene de que sus fiscalizaciones y el resultado de las auditorías sean productivas. Hay limitación para fiscalizar el universo de los contribuyentes y la recaudación esperada define en cierto grado la importancia de llevarlas a cabo o no. Esta es en gran medida la razón de ser de los fiscalizadores de primer nivel, donde a pesar de que la autoridad tributaria pudiera contar con el listado de los contribuyentes con indicios de irregularidades, solo se emite un comunicado masivo solicitando el correcto y voluntario cumplimiento, dando un término para regularizarse. El fundamento legal de la fiscalización de primer nivel la encontramos en el artículo 719 del Código Fiscal, que indica lo siguiente. Después de hecha la liquidación del impuesto, los funcionarios encargados de su aplicación examinarán minuciosamente las declaraciones e informes del contribuyente. Si por razón de los exámenes se considere que las declaraciones no son claras, ciertas o exactas, o que se han rendido contraviniendo disposiciones del presente título, se practicarán todas aquellas investigaciones o diligencias que se consideren necesarias y útiles para establecer la verdadera cuantía de la renta gravable. Al concluir el término, se espera que el universo de contribuyentes irregulares haya disminuido significativamente y una nueva revisión del listado permite identificar un número reducido de contribuyentes a ser verificados de forma individual, lo que permite mayor agilidad en la tarea de fiscalización y productividad en comparación al tiempo y recurso humano que será necesario dedicar. Este es el caso de la fiscalización de segundo nivel. Al concluir la fiscalización, se logra determinar la conformidad o el reparo del que hablamos al inicio de nuestras reflexiones. La ejecución de accesos, inspecciones y verificaciones en los locales empresariales, oficios y profesiones comprenden una serie de facultades que bien pueden considerarse como una forma de invasión del poder público en la esfera privada. Las tareas de fiscalización, por todo lo comentado, son complejas, incluso más complejas cuando se trata de los contribuyentes de difícil control. Nos referimos a los medianos y los pequeños contribuyentes, quienes representan una baja recaudación. El universo es grande, con un nivel organizativo escaso en muchos casos, a quienes es casi imposible imponer prácticas contables rigurosas, quienes tienden a operar en la economía informal, razón por la cual son poco sometidos a la acción fiscalizadora. Son contribuyentes con otras prioridades del día a día que no incluye el tema tributario, por lo que es comprensible si carecen de conciencia fiscal. Como hemos podido observar, la auditoría fiscal, a diferencia de una auditoría financiera, persigue verificar que los contribuyentes cumplen con las disposiciones fiscales. Mientras que en una auditoría financiera solo se expresa una opinión sobre los estados financieros de una empresa y se expresan razonablemente su posición financiera. El Código Fiscal representa el instrumento más importante para las tareas de fiscalización representadas en la auditoría fiscal, que se basa en el análisis selectivo de las cuentas, antecedentes y documentos, donde se preparan informes sobre las diferencias detectadas y el alcance con el cálculo del impuesto correspondiente. El ejercicio de esta tarea de fiscalización del auditor fiscal lo enfrenta una colectividad de contribuyentes que en la práctica representa un desafío, pues debe estar preparado como mínimo con las técnicas de auditoría de registros contables y normas legales que le permitan ejercer su función a cabalidad. La sumatoria del contenido técnico de su desempeño y las habilidades suaves que pueden ser las competencias de comunicación y liderazgo son imprescindibles para el desarrollo y conclusión efectiva de su trabajo. La conclusión es el acta de fiscalización que se considera como un acto preparatorio de la auditoría tributaria, que es el producto de una revisión formal de los registros contables y la liquidación de impuestos. Este documento es una demostración de la capacidad de la autoridad tributaria de consignar actividades realizadas en función del fiscalizador, sustentada en la legislación pertinente, lo solicitado y lo revisado, lo solicitado y lo no aportado, y todos los elementos que formaron el juicio. Recordemos que puede ser fuente de futuras auditorías a otros contribuyentes en la medida en que se haya producido una buena auditoría. La carga de la prueba de negar lo que se expresa en un acta recae en el contribuyente, pues la actuación del funcionario fiscalizador hace fe pública. El fiscalizador va a indicar con el detalle de las fechas y los fundamentos legales de rigor que se citó, entrevistó y abordó al contribuyente para interrogarlo con respecto a hechos reportados por él
en un periodo fiscal respectivo, que se le pidió dentro de los términos viables la presentación de la información que sustenta su criterio al determinar un impuesto y que auditó los registros y documentos que lo sustentan. Mediante la Ley 8 del 30 de noviembre de 1964 se creó en el Ministerio de Hacienda y Tesoro la Dirección General de Ingresos. El antecedente del decreto de gabinete 109 del 7 de mayo de 1970, cuando se percibió la complejidad de las tareas de fiscalización, es el decreto de gabinete 71 del 11 de diciembre de 1968. En su considerando se expresa que nuestro sistema tributario deberá servir en el mejor grado posible el principio de justicia social en la distribución de la carga tributaria de acuerdo con la capacidad económica. El logro de una buena administración fiscal requiere el perfeccionamiento técnico y legal continuo, la educación del país en su obligación tributaria como un deber cívico honroso, en el acatamiento y respeto voluntario a las leyes fiscales y la coordinación entre el esfuerzo del funcionario y el conocimiento de la ley por parte del contribuyente. 45 años después, el desafío se mantiene y seguimos con la misma expectativa. Muchas gracias.